buenas noches. Bienvenido, señor Guido Policena. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andan, compañeros? Muy bien. Muy bien. Todo bien, Guido. Ya 3 minutos para las 10 de la noche. Y sí, exactamente, vamos a hablar de las cuasimonedas o lo que se conoce como, en realidad, su nombre técnico, bonos de cancelación de deuda. ¿Sí? Ahora, ¿son nuevos? ¿Es nuevo el término? Para nada. Ustedes se acordarán muy bien el periodo argentino entre el 2001 y el 2003, cuando empezaron a extinguirse recién después de que asumiera Duhalde aquel 1 de enero del 2004 y anunciara al final la derogación de la ley de convertibilidad. Y la convertibilidad tiene mucho que ver con el hecho de la aparición de las cuasimonedas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que genera la convertibilidad? Lo que hace es privar al Estado de la emisión monetaria de su dinero de concurso real, ¿no? De valor de concurso real. En este caso, en aquel momento 2001, el peso. Al estar vigente la convertibilidad, no se podía emitir más pesos y lo que se necesitaba era fluidez de lo que tiene que ver del efectivo, del cash, fluidez monetaria. Entonces recurrieron a eso los estados provinciales y el nacional, a las cuasimonedas, pero no arrancaron, no nacieron en el año 2001. Hay antecedentes y para eso vamos a retroceder 150 años. Pero vamos a ingresar a la nota en www.diario22.ar, titulada ¿sí? La historia de los bonos de cancelación en la Argentina tras la decisión de La Rioja, porque claramente estamos hablando de esto por la decisión del gobernador Quintela de emitir su bono provincial, al que llamarán el Chacho, y que no es otra cosa más que un bono de cancelación de deuda, y que obviamente tendrá solamente validez provincial y que más o menos esperan que equivalga al 30% del salario de los empleados estatales. Por eso estamos hablando de esto. Ya en diciembre, de alguna manera, Kicillof, gobernador de Buenos Aires, había tirado la idea, puesto la idea de nuevo, quizás en la conciencia colectiva, de la posibilidad de emitir un bono exclusivamente bonaerense. No siguió con el tema, sí lo hizo Quintela, y por eso hoy todo el país está expectante, ¿no? Tras la decisión de La Rioja, y la pregunta, como bien decías hoy, Miguel, tiene que ver qué harán los otros gobernadores. Por el momento Tucumán es importante en esta historia que vamos a hablar hoy, dijo que no van a emitir. Pero vamos a meternos primero ya de lleno en este recorrido. Como recién le explicaba, ¿no? La primera placa tiene que ver con la introducción de qué son las cuasimonedas, que son bonos emitidos que se suman al dinero de concurso real, legal, en este caso en nuestro peso, para utilizarse como medio de pago. ¿Y por qué surgen? Ante la necesidad de un gobierno de tener que cumplir con obligaciones, es decir, deuda, y no tienen liquidez para hacerlo. No tienen el efectivo para hacerlo. En el caso de La Rioja, Quintela dijo que el gobierno nacional le debe 9.300 millones de pesos que tienen que ver con cuestiones de la comparticipación, ley del cheque y aquellas transferencias discrecionales que a lo largo de los últimos años, te diría la última década, el gobierno nacional hacía a las provincias, y por eso las provincias tampoco tenían la necesidad de pensar en una cuasimoneda. Eso es una cuasimoneda. Un bono emitido para poder cumplir con obligaciones, es decir, pagar deudas, y no tienen la liquidez económica para hacerlo, monetaria para hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes en la Argentina? ¿Por qué la idea está en la mente más allá del recuerdo del 2001? Siguiente placa. 3 antecedentes. El primero se conoció como las notas metálicas. En nuestra nota está bien detallado aquel camino que se
que surgió entre 1867 y 1873 en nuestro país. ¿Por qué aparecieron? Porque en aquel momento la Argentina tenía un déficit fiscal clave. Siempre es el déficit fiscal la madre o el padre de esta situación, del nacimiento de este tipo de bonos. En aquel momento, en aquellos años, el gobierno nacional estaba enfrentándose a gastos numerosos que tenían que ver con guerras bélicas, la guerra del Paraguay, rebeliones, puede ser la de Mitre, las pestes, ¿sí? La fiebre amarilla y el cólera, sobre todo en lo que fue el sector del puerto, Capital Federal, más que nada, y que generó una crisis importante y obviamente llevó al déficit fiscal y la necesidad de crear. En aquel momento también había convertibilidad, es decir, no podían emitir lo que era el peso fuerte, así se llamaba la moneda argentina en ese momento, y eran billetes. Más o menos cuando surgió esta idea de las notas metálicas, se emitieron las notas metálicas, hace referencia indirectamente al oro. ¿Por qué? Porque en aquel momento vos tu dinero podías emitir respaldado en la cantidad de oro que tenías. Hoy precisamente no se maneja de esa manera, sino que es una divisa, en este caso regida mundialmente y mayormente por el dólar, por lo menos nuestra economía. En aquel momento era directamente proporcional a la cantidad de oro que tenías guardado en tus arcas. Y entonces en aquel momento la Argentina no podía, por esa ley de convertibilidad, emitir más peso fuerte, y allí nació las notas metálicas, que también eran billetes, pero que no precisamente debían pasar por una convertibilidad. No sé si se explica la diferencia, pero eso es el nacimiento de lo que hoy conocemos como cuasimoneda. Es el antecedente de más de 150 años en nuestra historia, que llevó a un gobierno en aquel momento, entre el 67 y el 73 de 1800, siglo XIX, a crear un primer bono de cancelación de deuda. Después, en el 76, el mundo tuvo una crisis, que se conoció como la crisis del Banco de Viena, pero que fue mundial y que obviamente en estas latitudes también pegó y fuerte, y más allá de las guerras también lo que les decía de las pestes, ¿no? Las epidemias del cólera y de la fiebre amarilla. Hasta el 76-77 existieron, y después lo terminó absorbiendo el propio Estado, el Banco Provincial y el Banco Provincial de Buenos Aires, y los bancos de otras provincias en ese momento vigentes terminaron absorbiendo. ¿Y cómo lo absorbieron? Eliminando la ley de convertibilidad y emitiendo dinero sin respaldo en oro. Básicamente esa fue la solución para la desaparición de las notas metálicas. ¿Cuál es el siguiente antecedente? El bono austral. No los australes, que era el dinero que tenía Argentina tuvo en su momento. Yo no soy hijo del peso ya directamente, nací en el 90. Por conciencia, digamos, ¿no? Por el peso se estableció después del 94, creo, si no me equivoco, me van a corregir Lili y Miguel, después de, con el inicio del gobierno de Menem y con la ley de convertibilidad. Antes sí estaban los australes, pero esto era un bono austral, un bono de cancelación de deuda que nació en Tucumán en 1980 y que estuvo en circulación hasta el año 2003, es decir, del 2001 al 2003, Tucumán no emitió un bono nuevo porque ya lo tenía desde 1980. Estos bonos eran además una cancelación de deuda con promesa de pago, ¿sí? Es decir, tomás una deuda y después pagás con intereses, pero provincias como Jujuy y Salta las aceptaron como medio de pago, y más o menos en esa columna del norte, Tucumán, Salta, Jujuy, el bono austral tenía cierta validez en algunos lugares de Jujuy y de Salta. Ese es el otro antecedente. ¿Sí? El tercer antecedente que hay justamente nos lleva al año 2001 con ley de convertibilidad, una crisis absoluta. La Argentina muy quedada tecnológicamente, recién empezaba a conocerse el concepto de tarjeta de débito y de postnet. Lo habíamos visto hace un par de semanas atrás con un informe de cómo la gente no entendía cómo funcionaba ese tema electrónico, obviamente el corralito,
y la necesidad de fluidez, de dinero, llevó a las provincias a empezar a crear sus propios bonos. Siguiente placa. Tiene que ver con las cuasimonedas provinciales impulsadas desde el 2001 al 2003. Fueron 15 las provincias que emitieron estos propios bonos hace 23 años, pero además hubo un bono que tenía validez nacional que fue emitido por el Estado Nacional. Ese bono se conoció como el ECOP. Y en la siguiente placa vamos a repasar, para que se les desbloquee a los más grandes, los recuerdos de cómo se llamaban aquellos bonos en el 2001. Obviamente, el de Nación, el nacional, que está abajo de todos, es el ECOP. Ese era el bono nacional que tenía validez en toda la República Argentina. Y después en Buenos Aires nació el Patacón, uno de los bonos más emitidos, vamos a ir más adelante con eso. En Córdoba era el DECOR, el Entre Ríos los bonos federales, Corrientes el SECACOR, en Mendoza es el Petrom, en Misiones el SEMIS, en Formosa el Bocanfor, en San Juan el Huarpes, en Chaco el Quebracho, en Catamarca solamente se lo conocía como Ley 4748, en La Rioja y en Tucumán el Bocade. En Tucumán el Bocade siempre fue el bono austral. En Tierra del Fuego Letras, en Chubut y Río Negro se lo conocía como el Petro Bono. Esos eran los nombres de las cuasimonedas que entre el 2001 y el 2003 se emitieron, se dejaron de emitir a fines del 2003 y se empezó a absorber, cada provincia empezó a absorber ese dinero, a pasarlo, a cambiarlo por pesos, porque ya Argentina podía emitir su propio dinero, y empezó a sacarlos de circulación hasta quedar automáticamente fuera de servicio estos bonos, y el peso volvió a ser la única moneda nacional y provincial de las 24 jurisdicciones del país, las 23 provincias y capital federal. Ahora, la emisión de estos bonos de cancelación en esos 2 años, entre el 2001 y el 2003, fueron un equivalente al peso de la época. Podríamos hablar de $1 a un máximo 3 pesos, ¿sí? Cuando se terminó la convertibilidad, a lo que valía el peso en ese momento sería más o menos unos 8.535.400.000 pesos de la época. Eso es lo que se emitió entre los 16 bonos que había, los 15 provinciales y el nacional. Obviamente el nacional fue el que más se emitió, por un total de 3.225 millones de pesos el ECOP. Le siguió muy cercano, en la nota de Diario 22 está bien detallado también lo que tiene que ver con el Patacón de Buenos Aires, por una cuestión lógica, ¿no?, de cantidad de habitantes. Y puse en esta placa para que tengamos en cuenta lo que fue el Quebracho, que estuvo una emisión por un total de 50 millones de pesos de lo que era el peso en ese momento. Hubo 50 millones en Quebracho dando vueltas por la provincia. Ustedes recordarán, ¿no?, que algunos te los cambiaban y vos cambiabas 10 quebrachos y te daban 8 pesos. Eso se hizo en toda la provincia. Te pagaban una cierta cantidad de porcentaje de tu sueldo si eras empleado público en pesos y la otra en quebracho. El gobierno provincial obviamente te permitía pagar los impuestos provinciales con quebracho. Por eso la gente de esa manera se lo sacaba de encima, ¿no? Entonces, con Duhalde, la siguiente placa creo que es la última, con Duhalde como presidente, el fin de la convertibilidad, las provincias fueron absorbiendo estos bonos hasta que se extinguieron por completos. Y quiero marcar para terminar una diferencia entre el nacimiento, aquellas notas metálicas en 1867 y el 2001. ¿Qué diferencia hubo entre aquella decisión, teniendo en cuenta de que la similitud es que en aquel momento, en ambos periodos, regía la ley de convertibilidad, había una ley de convertibilidad que te impedía emitir? ¿Cuál era la diferencia? Que en 1867, y pese a la crisis y pese a todo lo que recién le marqué que surgió entre el 67 y el 73, pudiéndonos estirar hasta 1876, nunca el país cayó en default. En el 2001 caímos en default por no pagar deudas. Esa es la diferencia entre aquellas notas metálicas, aquel primer bono hace más de 150 años y aquellos bonos de hace 23 que tantos dolores de cabezas le dio
a la población argentina, a la población chaqueña, a la población de cada una de las 15 provincias que emitieron los bonos y que esperemos no le dé tantos dolores de cabeza a La Rioja y también esperemos que más allá de la situación en la que estamos, ningún otro gobernador tenga la poca brillante idea de crear una cuasimoneda. Exactamente, Guido. Bueno, increíble la historia que tienen estos bonos, llamados bonos, porque aparte, como vos decías, lamentablemente entre el 2001 y 2002, 2001, hubo mucha gente, muchos vivillos, que lamentablemente hicieron negocios con el tema de los bonos, de los quebrachos. Porque uno iba a cambiar, es más, creo que existe todavía hoy por hoy una zapatería muy reconocida por Arturo Ilia, que tenía su oficina en el fondo, y uno iba allí con 100 quebrachos y le daban 80. 60 pesos, 70 pesos. Y había muchos negocios, supermercados que todavía existen, que no recibían quebrachos, pero le pagaban a sus empleados con quebrachos. Una cosa insólita. También. Reconocido supermercado que todavía existe también. En fin, todo ese tipo de cosas, esas cuestiones maniobras oportunistas. Sí, se aprovechan de la necesidad de la gente. Las famosas cuevas cambiarias. De la necesidad de la gente, así, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, hicieron diferencias, unos pocos vivillos, con el quebracho. Mientras la gente tenía que ir a cambiar, porque en algunos casos, como decían, no le aceptaban los bonos, y bueno, y perdían poder adquisitivo, bueno, de una manera increíble. Vamos a explicar por qué hacían el negocio, porque tenían el colchón, tenían la capacidad de tener pesos, que no se emitía en la Argentina, entonces te daban menos pesos por más quebrachos, pero después ellos se iban al banco provincial, el Banco del Chaco, al Estado, y le decían, tengo esta cantidad de quebrachos, dame pesos. Y si tenían 1000 quebrachos, le daban 1000 pesos, hacían la diferencia allí. Increíble como hicieron la negocio, eran cuevas. Sí, cuevas cambiarias. Cuevas siempre cambiarias. La clase trabajadora la que se ve perjudicada. Sobre todo el empleado público, ¿no? Porque son monedas provinciales y con eso el Estado le paga al empleado público, como lo va a hacer ahora Quintela. Y que te diría yo, nuestro economista chaqueño, ¿no? Usted lo conoce muy bien, él siempre habla de la ruleta, la timba financiera. Pero él tuvo una idea muy interesante en su momento, hace 4 años atrás, que es el peso digital. Yo creo que incluso si nos vamos por una cuestión digital, es más conveniente que volver a recurrir a estas cuasi monedas. ¿Por qué? Porque ya hay un mercado mundial de monedas digitales que son las criptomonedas, y por qué no pensar en un peso cripto que nos permita tener otro valor. Y por qué no experimentar o abrirnos a las nuevas tecnologías y no recurrir a lo que ya sabemos que no funciona. Esto no funciona. Quintela necesitó crear una moneda propia ahora, una cuasi moneda propia ahora, debido al déficit fiscal que enfrenta su provincia. Exactamente, y no descartaron, ayer cuando hablamos con el colega de La Rioja, no descartaron que se pague, le den una tarjeta a los empleados públicos para que, bueno, con esos bonos paguen electrónicamente compras y demás. Entonces no se desvaloriza el bono, es 1 a 1 en relación al peso, obviamente. Y no tenés que emitir billete, papel. Así es. Que eso es lo importante. Lo que sí, el gobierno nacional en las últimas horas dijo que de ninguna manera va a absorber ningún tipo de cuasimonedas en el caso de existir, como soltándole la mano a la idea de Quintela. Si después Quintela quiere retirar esa nueva moneda que acaba de crear, tendrá que absorberlo la provincia de La Rioja, porque la nación, el gobierno nacional no le va a tirar el salvavidas. Ya lo dijo Milei. Por eso también es peligroso. Hacete cargo. Exactamente. En una palabra. Así es. Guido, muchas gracias. Muy completo como siempre.